vinonante Satyananda Chidatmani Iti Rama Padenaso Param Brahma Viriyate Om Shanti 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 Hari Om. Ok, buenas tardes para todos y para todas. Entonces, hoy estamos de vuelta retomando las grabaciones de los videos. Vamos a hablar hoy de un tema que se habla mucho en la espiritualidad y en la mística. Y la India habla también de eso hace siglos. Mismo Jesús hablaba, ¿no? En sánscrito es Kayama. Kayama se escribe K-S-H-A-M-A, Kayama, que significa en sánscrito perdón. O sea que vamos a hablar hoy del perdón. Y también como se habla hoy en día también, el perdón hacia otros y el perdón hacia uno mismo o hacia una misma. Esto también en sánscrito tiene otro nombre. El perdón hacia otros se llama Bhuta Kayama o Nara Kayama, ¿no? Perdón hacia todos los seres vivos o el perdón hacia otros seres humanos. Nara en sánscrito se refiere al género humano, por eso se le dice Nara Kayama o Bhuta Kayama, ¿no? Ser viviente, el perdón hacia todos los seres vivos o hacia otros seres humanos también. Y el propio se llama Aham Kayama. Aham en sánscrito es yo. Se refiere a veces al yo condicionado, al ego, y a veces se refieren simplemente al yo en general. Entonces, Aham Kayama es el perdón hacia uno mismo. Y vamos a empezar a hablar primero del perdón hacia otros. Nosotros asociamos también el perdón acá, en el occidente, que se desprende de un credo religioso, ¿no? En el caso de la enseñanza de la iglesia o de Jesús. Pero no necesariamente el perdón se desprende de ahí, ¿no? De hecho, nosotros cuando consideramos que hicimos algo que está mal, pedimos perdón, naturalmente, o pedimos disculpas. O sea que está instalado en el ser humano, porque uno si carga considera que tiene que ser perdonado por alguien, y esa persona aún no lo ha hecho, uno no se siente del todo bien, como que se siente un poco atado, como que hay un debe en la vida, como tal persona está enojada conmigo, está incómoda, entonces siempre tendemos a ir a subsanar eso, ¿no? Inclusive alguien de pronto inclusive se está por jubilar y tiene una mala relación con una compañera o compañero que está al lado y busca la manera de decir, bueno, ya me voy a jubilar, no sé, el año que viene o este año, entonces busca como terminar la buena relación con esa persona, como para que no se sienta enojada cuando esa persona se vaya del trabajo. Entonces nosotros el perdón lo buscamos de manera natural y espontánea, porque el perdón responde a la unidad. Cuando uno considera que tiene que perdonar a otros y perdonarse a sí mismo, es porque intrínsecamente está creyendo en la unidad de la vida. Una persona que considera que no tiene que perdonar a nadie o que no tiene que perdonarse a sí mismo o a sí misma, es porque cree en la duplicidad, cree en la dualidad. Un espiritualista no vive más con la mente dividida, por lo tanto no cree más, considera que la separación es solo una ilusión. Entonces es una ilusión que parte de la mente que necesita estar separada para comprar el mundo. Entonces, el perdón hacia otros nos alisa parte, sería como el 50% de, digamos, del caminar espiritual es perdonar a otros o pedir perdón a otros. No solo perdonar si alguien te hizo algo, sino que vos si alguien le hiciste a alguien algo, vos a alguien, ir y pedir perdón. El perdón de hacia afuera tiene esa duplicidad, es o pido perdón o me piden perdón, ¿no? Inclusive se dice en la India que cuando uno pide perdón, también a ese pedido de perdón se llama manakayama, donde la mente entra a estar en paz porque pidió perdón, ¿no? Entonces, el otro se llama prakriti kayama, que es cuando la persona te pide perdón, o niraham kayama, que es cuando la persona te pide. Entonces, eso es, o hacia afuera yo estoy pidiendo perdón o me están pidiendo perdón. Esa duplicidad nosotros la tenemos siempre. Inclusive la más
como la que más te trabaja a vos, es cuando vos tenés que pedirlo. Porque cuando alguien te pide perdón es como, sentís como la gratificación, la comodidad automáticamente. Ahora, ir a pedir perdón, la sentís después que lo haces, si la persona lo acepta. Pero ir, el hecho de decir voy a pedir perdón y todo el proceso de ir y hacerlo es incómodo normalmente. Entonces es interesante porque ahí el ego está, por un lado, adulado en un sentido, porque se le está pidiendo, te están pidiendo perdón a vos, y en el otro, el ego se siente rebajado porque tiene que ir y pedirlo. Tiene que ir y pedir, ¿no? En la India, por ejemplo, cuando uno pide perdón, lo hace de una manera bastante particular, con un pasto en la boca, ¿no? Como eh, hay uno de los versos de los Upanishad, que Chaitanya Mahaprabhu inclusive lo, lo resaltó mucho, dice que uno debe estar, ¿no? Él compuso 8 versos en sánscrito sobre el resumen de los Upanishad, y él dice uno debe considerarse más insignificante que el pasto que está en la calle, ¿no? Y estar dispuesto a dar respeto a los demás sin esperar respeto para sí mismo. En ese estado mental uno puede alcanzar la iluminación. Entonces, en base a ese, que es la conclusión de los Upanishads, es un verso de los Upanishads, cuando en la India alguien te ofende, normalmente viene con un pasto en la boca, como diciendo, como símbolo de humildad. Vengo considerándome muy insignificante, no vengo buscando... Cuando te lastimé era porque quería ser importante. Ahora vengo y te quiero dar la importancia a vos. Por eso vengo con un pasto en la boca como un símbolo de humildad. Entonces es interesante porque lo vi más de una vez que había una discusión con alguien y el monje enseguida agarraba un pasto y iba derecho y ¿no? Como una discusión aunque sea no tan calórica como acá, pero entonces el pedir perdón, en cambio cuando alguien venía, de pronto esa otra persona venía con un pasto, pero uno no espera, si viene con el pasto o no, no es tan importante para el que recibe el perdón. ¿No? Si alguien viene a pedirte disculpas o que me lo perdones, si viene con un pasto a vos no te importa tanto, pero la cuestión es que viene y lo hace. Entonces, esas son las dos facetas del perdonar hacia afuera. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos mucho que perdonar en el campo real del presente y del pasado, ¿no? Eh, porque de pronto tu madre, tu padre te exigían y vos decís, bueno, tengo que perdonarlos porque me enojé mucho en su momento, pero al mismo tiempo esa exigencia te hizo dar logros, pero al mismo tiempo te lastimó a vos, que ahí entraría la otra parte que sería el perdón hacia vos mismo o hacia vos misma. ¿Cómo uno se perdona así? Perdonar a los demás es solo ir con esto con humildad y pedir disculpas, todas las veces que sea necesario, ¿no? Hay una historia de la India, esto lo hemos vinculado la otra vez, en otros videos también, con un concepto de aparada, que es el concepto de ofensa. De que uno puede irse, esto lo digo siempre, uno está en el camino espiritual y está tratando de desenredarse de la ilusión del mundo, eh, y uno puede en un momento tener un resbalón, digamos, en el mundo y deja la senda del espíritu, pero siempre tiene la puerta abierta. Ahora, cuando uno ofende a otros practicantes espirituales, ahí en la parada es como uno empieza a perder el deseo interno de hacer la práctica espiritual. Entonces es más complicado eso, como más grave sería. Entonces, el perdón se vincula con las ofensas, ¿por qué? Porque nosotros, eh, no, por ejemplo, se dice que, creo que lo he dicho en otros videos, la divinidad eh, perdona más cualquier ofensa o cualquier cosa que le hayas hecho a la divinidad en sí mismo o al universo. Pero le cuesta más cuando uno ofende al gurú. Eso es, ¿no? Se dice en la India que si una persona ofende a, no sé, a un practicante espiritual o a un maestro, es considerado más grave que si uno ofende a la divinidad misma. Entonces, el perdón, siempre nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque
eh, lastimando a otras personas o a otras situaciones, uno va perdiendo como el deseo de la práctica, después va a meditar y no quiere, o no le cuesta, hay mucho bullicio mental, o va a hacer mantras y no puede, y eso es todo por la parada. Entonces, eh, el perdón, si alguien te ofendió, uno puede quedar movido, lastimado por un tiempo, pero en un momento se lo tiene que sacar. Porque cuando alguien te lastima, en realidad el problema lo tiene el otro, no vos. Como cuando vos lastimás a alguien, el problema lo tenés vos, no el otro. Entonces, eso en cuanto al perdón de afuera. Está bueno como manejarse con la mayor cantidad de respeto hacia todos los seres vivos. Ahora vamos al perdón hacia uno mismo, que este es el que menos se ve. En el yoga, los yamas, que serían los primeros preceptos, serían que trabajan del ser humano en relación con el mundo, y ahí como que se habla de, ¿no? Ahimsa, satya, ¿no? De no violencia para que no tener que generar molestias, incomodidades en los demás, entonces estemos lisos con el perdón hacia afuera. Y los niyamas, que serían las observancias o los preceptos de uno con uno mismo, ahí entraría el perdón, ahí entraría Narakayama o Aham Kayama, que es el perdón hacia vos. Y eso se trabaja, por ejemplo, la primera etapa es perdonar, buscar perdonar, perdonar al padre que exigía, a la madre, a tu amigo, a tu novia, a tu pareja, a tu hijo. Está bien. Pero la etapa más madura de la espiritualidad es perdonarse a sí mismo. ¿Por qué se dice esto? Porque uno ofendió y lastimó a otros porque estaba lastimado antes. Entonces, como estaba lastimado, eh, lo que hace es lastima. ¿Y por qué estaba lastimado? Porque no se perdonó. La etapa más madura es la etapa de perdonarse a sí mismo, ¿no? El ego siempre nos lastima cuando lastimamos a otros o nos lastima cuando nos lastimamos a nosotros mismos. De las dos maneras, él siempre como que busca incomodarte. Entonces, eh, la etapa de perdonar a los demás te exigen que uno pida disculpas o que busca que el otro te perdone. ¿No? Te lo dice la persona con la cual ofendiste o te lo dice un grupo de personas. Pero el perdón hacia uno mismo normalmente uno lo descubre. Por eso mucha gente que pasa por una encarnación, por una vida, y no se da cuenta que se tiene que perdonar, ¿no? Por eso también los santos y muchos grandes maestros hablan de perdonarse a sí mismo, ¿no? De no castigarse más por los errores que hemos hecho, no castigarse más si pudiera haber rendido más, podía haberme sacado un 10 pero saqué un 7 o un 8. Entonces, cuando yo entiendo de que me tengo que dejar de castigar, también naturalmente voy a ir entendiendo que no tengo que castigar a otros. Entonces, está bueno esto de entender que el perdonarse a sí mismo es de vital importancia para avanzar en el desarrollo de la sanación, de la conciencia. Inclusive hoy en día hay muchos libros que hablan de perdonarse, ¿no? Y los monjes hablan de Aham Kasaya, ¿no? De yo perdonarme a mí misma o a mí mismo por los errores que he cometido o que voy a cometer, porque si no nosotros una persona que sigue parado en sus errores o en sus cosas, en sus heridas, a falta de causa de perdonarse, entonces va a seguir como errando, porque considera que ya es natural errar. Ahora, si yo digo, no, yo esto lo tengo que afinar y me tengo que dejar de castigar, entonces naturalmente yo voy a dejar de cometer errores, porque si no el ego dice, te hace cometer errores para después hacerte, para castigarte. O te hace cometer errores con otros, y entonces después te castiga, mirá cómo sos, mirá cómo lo hiciste esto al otro, o te hace cometer errores con vos para después castigarte. Uno de los síntomas, que ya lo había dicho creo en el video, de que uno está lastimado con uno mismo, es porque considera que nunca alcanza lo que hace, o también o considera que lo hizo mal,
o que no lo merece, que otros lo hacen mejor. El tener una estima lastimada, pisoteada, muy baja, es un síntoma de falta de perdón. Uno lo asocia siempre con otros. Alguien sí puede querer bajarte la estima, pero para que eso pase vos tenés que permitirlo. O sea que el perdón hacia uno mismo es una forma de entenderlo, es dejarte de castigarte. Si ya lo que erré, no me castigo, trato de subsanarlo y trato de ser consciente en mis acciones presentes para no tener que después pararme a detener a ver si me tengo que castigar o no, o me tengo que culpar o no. La culpa, sea al momento de pedir perdón a otros o de responsabilizar a otros en cuanto a cualquier acto, no es el camino a seguir. Y la culpa hacia uno mismo tampoco es, la culpa nunca es un sistema de sanación, es un sistema de un ego que está enfermo, de un ego que piensa que en la dualidad, que cree en la dualidad, un ego que cree que hay imperfección en la vida, un ego que cree que todo es perfecto, que todo es una unidad perfecta en sí misma, sabe que todo está bien, pero yo no estoy pudiendo sintonizar con eso. Pero no es porque sea malo o porque no sea para mí, porque si no ahí entramos en la lastimadura y después tenemos que caminar para perdonarnos. En la India se dice que el camino hacia el perdón de uno mismo normalmente es mucho más largo que el camino del perdón hacia otros, porque al otro es solamente bajar un poco el ego y decir, disculpa, perdón, hice mal esto, o me equivoqué en esto, y si el otro lo acepta, en el instante se desactiva el conflicto. Ahora, con uno mismo uno puede estar con algo mucho tiempo. Por ejemplo, estudié X cosa y me podía haber ido mejor en la carrera, pero me fue mal, y me castigo, y me castigo, y me castigo. Y en realidad eso no es un camino saludable para perdonar a otros y mucho menos para perdonarse a sí mismo. El camino hacia el perdón hacia uno mismo en el yoga corresponde a los niyamas. Los yamas serían las conductas de uno con los demás y los niyamas de uno con uno mismo. Por eso el corazón de los niyamas en el yoga es santosha o santosham, contentamiento, sentir un estado de gratitud y de bienestar por todo lo que tengo y todos los bienes y las riquezas que el universo me regaló, más allá de lo que esté pasando fuera de mí, ¿no? Cuando el santoyama, el contentamiento, que es uno de los niyamas, se, eh, digamos, se agranda o se eleva, ¿no? Se transforma en un perdón profundo, ¿no? Y también, sobre todo, en gratitud. Santoyama es gratitud. Cuando yo puedo estar muy agradecido con algo, con situaciones, con personas, pero si yo no estoy lastimado, no dejo entrar esa gratitud. Entonces, el ego, no, acuérdense, si uno tiene, el ego tiene siempre un método de proceder que es dual. Si lastimó a otros, se siente mal porque lo hizo, ¿no? Y después que, ¿no? O a veces no se siente mal, pero normalmente se siente mal porque lo hizo. Y pasa un tiempo y uno va y pide perdón, pide disculpas. Cuando obtiene las disculpas, empieza el método de la culpa del ego y dice, ah, viste, tuviste que ir a pedir disculpas porque vos metés la pata siempre. Entonces empieza el autocastigo. Ahí empieza, y ahí empezamos, antes de que pase eso, porque si no después pasamos otros meses para perdonar eso hacia nosotros mismos. Es decir, no, yo ya reconocí mi error. Listo, ya no tengo más nada que cargar dentro de mí. Eso es como un método para que uno no seguir cargando con castigos propios que tenemos de antes, que tenemos de sobra, que nos ha instalado el mundo y también, o el karma, y nos hemos instalado nosotros mismos. Entonces, si yo pido perdón, pido disculpas y las aceptó la persona o el grupo, entonces naturalmente me dejo de castigar como una persona que tiene que seguir en esto de que, ay no, bueno, tuviste que pedir disculpas porque le erraste tanto y ahí sigue la rumiación del ego para poder seguir castigándonos. Ya cosió la herida de afuera y ahora quiere abrir la herida de adentro. Entonces yo lo paro al yo y le digo, perfecto, ya pedí disculpas, ya reconocí mi error, y por eso volvió a volverse perfecto esto, por lo tanto no creo en tu,
en tu discurso o en tu palabrerío de que soy una persona que erra constantemente. Esto está bueno entenderlo de que si nosotros queremos eh, darnos cuenta de que no erramos, la única forma de asegurarse que no erramos es que todos nuestros actos estén basados en la conciencia. La conciencia no erra. La conciencia expandida está en sintonía con el universo. Si nosotros estamos errando es porque naturalmente estamos desconectados. Entonces, si yo quiero una conciencia conectada, no me voy a preocupar por mis errores. Yo no me tengo que preocupar por los errores si la conciencia está conectada, y si no me preocupo por los errores, no doy espacio al castigo, ni a la flagelación propia. El perdonarse, como lo dije en todo el video, se descubre normalmente, mientras que el perdonar a otros se exige. En uno te lo exige el mundo externo, ¿no? Viene alguien y te dice, me tenés que pedir disculpas, mirá cómo me hablaste. Te lo exige el mundo externo, y con el tiempo, si querés evolucionar, el perdón hacia vos mismo te lo exige el mundo interno. El mundo interno te dice, no, veo en retrospectiva y yo me castigué más de lo que estaban haciendo los actos en sí mismos. El acto de pronto me mostraba algo bueno y lindo, pero yo consideraba que no me alcanzaba. ¿No? ¿Qué es lo que siembra el castigo propio o el no perdonarse a sí mismo? Es considerar que hay errores, ¿no? Por una mente dividida, y también es una forma que tiene el ego para sacarte la divinidad que sos. En la divinidad no hay error. Si seguís creyendo en que hay error es porque seguís creyendo en la materia, y el ego entonces sigue creyendo de que él reina en eso. Ahora, si vos no querés que el ego reine más, entonces no hay error. Por lo tanto, si hay error, no hay que castigar a nadie ni castigarse a sí mismo. Entonces, hacelo como un ejercicio. Frente a cualquier situación, asumite responsabilidad, sacá el error, ¿no? El universo, por más que haya sido un error, pero desde el punto de vista universal no hay error. Algo estuvo mal hecho, pero estuvo mal hecho para que se saque partida de eso y una buena enseñanza. O sea que el error fue un trampolín para una mejoría, o sea que error no es. Ahora, en el mundo externo sí parece un error. Y entonces, si vos querés dejar eso, dejar el mundo de afuera, no conspira para que me sienta mal, no se agrupa para que me sienta mal, y eso es muy claro. Ahora, el mundo interno tampoco conspira para que vos te sientas mal. Entonces, está bueno creer de que hay personas intencionadas haciéndote daño o hacia vos mismo haciéndote daño. Normalmente es una combinación de ambas cosas. Si vos aprendés a mirar la conciencia, aprende a mirar el mundo de afuera como un reflejo del mundo de adentro, entonces va el mundo de afuera y cambia el mundo de adentro. Entonces no hay que perdonar a nadie, o sea, no hay que pedir disculpas porque no lastimás, y no hay que lastimarse porque tus acciones están hechas desde la lupa de la conciencia, que la conciencia siempre mira hacia lo más alto. Así que yo te invito a eso, a que mires lo que has errado afuera, pero no te castigues, subsanalo y soltalo, subsanalo y soltalo. Esa es como la visión del Vedanta, y como te lo vuelvo a repetir, el perdón hacia vos mismo es el más largo. Y normalmente uno puede invocar el perdón hacia uno mismo, hacia una deidad, por ejemplo.